En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho un recorrido por los fundamentos de la teología espiritual, es decir, un recorrido por los principales temas que es necesario tener en cuenta para llevar una vida espiritual en conformidad con nuestra fe, en comunión con la Iglesia y sobre todo en respuesta al Señor. Hemos utilizado como recurso mnemotécnico la letra F, de manera que son 7 palabras que empiezan por la letra F. La primera, por supuesto, la fe. Luego hemos hablado de filiación en Jesucristo y la filiación en la que Cristo quiere introducirnos a través del Padre Nuestro. Esa fue la segunda F, filiación. La tercera es el fuego del Espíritu Santo. Hemos hablado de cómo uno se prepara desde el conocimiento de su pobreza radical, se prepara para recibir ese fuego y luego pues lo recibe y lo transmite a través de los verbos propios de ese fuego. Cómo ese fuego nos ilumina, nos purifica, nos transforma, nos enciende y nos hace brillar para bien de otros. La tercera F fue el fuego. La tercera es la F de la fidelidad. La cuarta es la F de la fraternidad. La quinta es la F, ¿cuál sigue ahí? De la fecundidad. Entonces ahí me falta una, a ver. Fe, filiación, fuego, fidelidad, fraternidad. Luego sí, fecundidad, que fue la charla pasada, y terminamos en la felicidad. Número 7. Felicidad. Cuando Santo Tomás de Aquino estaba escribiendo la Suma Teológica, en su plan, en el plan que él tenía, la obra debía tener 3 partes, y así quedó. Solo que la tercera parte quedó incompleta. La primera parte habla de la creación y la providencia de Dios. La segunda parte habla de la vida moral, nuestra respuesta a Dios. La tercera parte nos cuenta cómo esa respuesta plena a Dios solo la podemos dar desde Jesucristo y aquello que ha venido gracias a Cristo, que es la iglesia y los sacramentos. Entonces las 3 partes de la suma son creación y providencia, esa es la primera. Vida moral, la existencia humana de cara a Dios, esa es la segunda. Cristo como modelo y fuerza que nos hace posible volver a Dios, esa es la tercera. Esa tercera parte fue la que quedó incompleta. Un poco después de terminar el Tratado de la Eucaristía, ya Santo Tomás no escribió más. Eso sucedió en el año 1273. La segunda parte, la que tiene que ver con la vida humana de cara a Dios, es tan extensa que el mismo Tomás de Aquino la dividió en 2 partes. Y se conocen sin mucha originalidad con estos nombres. La primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Ambas son de la segunda parte. Entonces tomamos la segunda parte y la dividimos en 2. La primera, ¿cómo se llama? Primera parte. ¿De dónde? De esa segunda parte. Y la otra se llama la segunda parte de la segunda parte. La primera parte de la segunda parte a veces se cita en latín.
prima secunde. Eso quiere decir prima pars, secunde partis. Primera parte de la segunda parte. Pero todas esas divisiones no deben hacernos olvidar que la segunda parte en su conjunto es la existencia humana de cara a Dios. Es algo muy extenso. Ahí es donde él estudia qué significa que un acto es voluntario, qué son las pasiones, qué son los hábitos, qué son las virtudes, qué son los vicios, qué papel cumple la gracia, qué papel cumple la ley. Todo eso lo estudia en la prima secunde, la primera parte de la segunda parte. Y luego en la segunda secunde ya estudia las virtudes ellas mismas. Entonces empieza con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y luego las virtudes cardinales, justicia, fortaleza, ¿cómo es? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero además, él sí hace el recorrido por el árbol de las virtudes, de manera que toma, por ejemplo, la virtud de la justicia y empieza a ver cuáles son las partes de la justicia, es decir, las ramas de ese árbol. Ese estudio del enramado es lo que hace en la segunda parte de la segunda parte. En una mirada que di a la biblioteca de ustedes, me di cuenta que ustedes tienen la segunda parte completa aquí. O sea, tienen tanto la prima secunde como la segunda secunde. Por eso me atrevo a dar estas explicaciones más detalladas, porque las tienen ahí en la biblioteca. Bueno, todo ese material tan amplio, tan rico, hay que darle un orden. Y la pregunta que se hace Santo Tomás es, ¿cuál es el orden que le podemos dar a la vida humana? Si la vida humana es tan diferente, por las distintas edades, porque somos hombres y mujeres, porque hay distintos estados de vida, porque hay distinto crecimiento o retroceso en la fidelidad a Dios, porque hay dones del Espíritu Santo, porque hay pecados, es decir, es una cantidad de cosas de las que hay que hablar. ¿Cómo encontrar un orden ahí? Y se le viene a Santo Tomás esta idea, que lo mejor es pensar la vida humana como un camino. Y pensar que cada decisión que usted toma y realiza es un paso en su camino. De manera que la perfección de la vida humana está en que sus pasos vayan hacia el Señor. Esa es una vida plena. La plenitud de humanidad corresponde con la plenitud de la obra divina en el hombre. Es decir, el hombre alcanza su plena humanidad en Dios. Es únicamente en Dios donde se encuentra esa verdadera plenitud, solo en Él. Ese es el criterio de Santo Tomás. Y ese camino entonces tiene como destino natural a Dios. Pero uno se hace una pregunta. Hay mucha gente que no busca a Dios. Hay mucha gente que busca otras cosas. ¿Puede decirse que hay algo que todos busquemos? Conscientemente o inconscientemente que todos busquemos. Porque definitivamente no todo el mundo busca a Dios. Hay personas que al contrario sienten que Dios les estorba. Y llega a una conclusión. Todo el mundo busca de alguna manera una plenitud que se llama felicidad. Es decir, al estudiar al ser humano, Santo Tomás llega a una conclusión. Y es que todos buscamos algo que vamos a llamarlo felicidad. Luego tendrá que preguntarse en qué consiste verdaderamente la felicidad. Es decir, ¿dónde puede haber una felicidad que sea total, perfecta? Esa es otra pregunta. ¿Dónde está la verdadera felicidad? Entonces, en las 5 primeras cuestiones de toda esa segunda parte, que ya dije que estaba dividida, en las 5 primeras cuestiones, él estudia ese tema, ¿dónde está la felicidad?
Ustedes encuentran todo ese estudio en su biblioteca. No tienen que pedir permiso para salir de la clausura. No, que tengo que salir a averiguar dónde está la felicidad. No tiene que salir de su clausura, ahí lo tiene. Entonces, según Santo Tomás, de algún modo lo que todos estamos buscando es la felicidad. Unos lo buscan en el dinero, otros lo buscan en el placer, otros lo buscan en el poder, otros lo buscan en la belleza, otros quizás buscan esa felicidad en Dios. Esto nos sirve para darnos cuenta que la felicidad no es una palabra más dentro de la teología espiritual, porque es al mismo tiempo, oiga esto, el nombre de la búsqueda más profunda y el nombre de la plenitud más anhelada. O sea que la plenitud humana y la plenitud divina coinciden en esa palabra cuando es verdadera, la verdadera felicidad. Lo que yo más quiero es lo que Dios más quiere para mí. Solo que yo tal vez lo busco equivocadamente. Pero lo que yo más busco es lo mismo que Dios quiere para mí. Y esta coincidencia fundamental, pues es asombrosa, pero en cierto sentido no es tan extraña. Porque si Dios me ha llamado, si Dios me ha creado, no es tan extraño. No es tan extraño. El Dios que me ha amado y me ha creado, que me ha hecho a su imagen y semejanza, me quiere hacer partícipe de la felicidad que Él mismo tiene, o si vamos a ser más precisos, de la felicidad que Él mismo es. ¿Y en qué consiste entonces la felicidad? Pues eso es lo que Él estudia en esas cuestiones. La felicidad consiste en la posesión de un bien. Lo que nos hace felices es poseer un bien. Vamos a hacer una rifa, vamos a rifar un sapo. Y usted se ha ganado el sapo. Para la gran mayoría de las personas, esa no sería una gran noticia. Mi madre, que de Dios goce, tenía fobia, literalmente fobia, a ranas y sapos. Se ponía casi histérica. Pobrecita. Pobrecita. Tenía esa fobia. Claro, si una persona ha dedicado su vida al estudio de los sapos y hay una especie de sapo que nunca ha podido tener y le dicen, te has ganado el sapo que siempre has querido estudiar, se pone contento. O sea que puede haber gente a la que le alegre ganarse el sapo. Pero por las caras que estoy viendo aquí, creo que no es muy popular el sapo. No atrae demasiado, no sería un gran premio. Entonces la felicidad brota del encuentro con un bien. Yo no les voy a repetir aquí las 5 cuestiones que estudia Santo Tomás. Para eso usted lo tiene ahí en su biblioteca. Si no, ¿para qué tiene biblioteca? Usted lo tiene en su biblioteca, tiene que utilizar la biblioteca. Antes de que usted se muera y diga, no leí casi nada. Entonces, yo no le voy a repetir lo de Santo Tomás, pero quedémonos con esa idea. La felicidad es el resultado de la posesión de un bien. Por eso podemos hablar de 4 niveles o formas de felicidad. Felicidad natural, felicidad falsa, felicidad paradójica y felicidad eterna. Llámase felicidad natural a aquella que responde o corresponde
a una necesidad propia de nuestra propia existencia. Aquellas necesidades que son propias de nuestra existencia encuentran una respuesta. Usted tiene sed y encuentra un vaso de agua fresca. Bebe y siente felicidad. ¡Ay, qué alegría! Felicidad natural. Felicidad natural tiene que ver con la respuesta a necesidades o algunos placeres también. Por ejemplo, en materia de comida, usualmente uno no quiere solamente nutrirse, sino, uno quiere que haya algún sabor agradable. Es peligroso depender demasiado de los sabores, pero en general uno quiere que tenga un sabor agradable. Y así hay otros placeres. Ese momento en el que le dicen a uno, mañana la levantada es más tarde. Y se siente ya como una felicidad. De inmediato brota esa sonrisa que había sido esquiva todo el día. Aparece. La gente siente, hay que reelegir a la priora. No importa lo que ella diga, no importa la cara que haga, hay que reelegirla. Entonces, la felicidad natural tiene que ver con necesidades o placeres que son propios de nuestra misma naturaleza. ¿La felicidad natural es querida por Dios? Sí. Así, por ejemplo, la felicidad natural aparece en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Es el lugar de la felicidad natural. Y uno sigue buscando la felicidad natural. Y de hecho, alguna forma de felicidad natural es necesaria porque si no la vida sería intolerable. Es verdad que a veces uno renuncia por motivos sobrenaturales a algunas felicidades naturales. Por ejemplo, una persona que escoge el camino de la vida religiosa renuncia a cierta felicidad. Por ejemplo, la felicidad de tener unos hijos. Piense usted que por no casarse usted se perdió de tener suegra. Bueno, no sé si eso hubiera sido motivo de felicidad o no. Entonces, uno se pierde algunas felicidades naturales, ¿sí? Por búsqueda de otras felicidades que pueden ser naturales o pueden ser sobrenaturales. Pero en principio el paraíso lo describe la Biblia como el lugar de la felicidad natural y todos necesitamos alguna forma de felicidad natural. Una vida completamente marcada por la privación, la persecución y el sufrimiento es imposible. El encontrar un amigo, el encontrar un consuelo, el encontrar un placer lícito, el encontrar algo de descanso, es indispensable para la vida. Es que no se puede vivir de otra manera. Si una persona quisiera vivir privada de toda felicidad, entonces tendría que decir, no, este monasterio está muy bonito, arranquemos todas estas plantas. Este aire está muy agradable, apague eso y más bien cocinémonos aquí, sancochémonos poco a poco. Es decir, uno no puede vivir así, aunque sí hay gente que por motivos sobrenaturales escogió vivir casi en una incomodidad, en un antiparaíso. El antiparaíso se llama el desierto. Entonces los primeros monjes del desierto prácticamente escogieron vivir en un antiparaíso, exactamente lo opuesto del paraíso, donde todo fuera difícil, donde todo fuera amargo, donde todo estuviera crucificado y así toda la vida. Es una vocación muy particular. Pero aún esas personas están buscando algún tipo de felicidad. Precisamente de eso vamos a hablar cuando lleguemos a la felicidad paradójica, que es la felicidad de las bienaventuranzas. Pero volvamos a donde estamos. Felicidad natural, ¿cuál es? La que responde a las necesidades o placeres propios de nuestra naturaleza, según las propias
situaciones, según la situación, el estado de vida, la condición en la que uno se encuentra. El estado de vida es importante tenerlo en cuenta, porque si yo, por ejemplo, tengo como estado de vida ser casado y me gusta una mujer distinta de mi esposa, y yo digo, esta es una felicidad natural, no, un momento, hay un estado de vida, hay un orden. O sea, es propio de nuestra naturaleza también el hecho de que hay una organización familiar y social. Cuando hablamos de naturaleza no hablamos solo de cuerpo. Ese es un malentendido que mucha gente tiene. Mucha gente cree que cuando hablamos de felicidad natural son solamente alegrías o placeres propios del cuerpo. No. Felicidad natural es la felicidad que es propia de nuestra naturaleza humana, que incluye lo racional, que incluye una organización familiar, social, que incluye un trato, un respeto, que incluye comunicación y amigos, que incluye un propósito en la vida. Todo eso es lo que tiene que ver con la felicidad natural. Pero sucede que hace entrada en el paraíso y hace entrada en la vida humana un intruso que se llama el pecado. Y el pecado, ¿cómo entra? A través de una felicidad falsa. Observa que en el lenguaje de la serpiente hacia la mujer, lo que ofrece es felicidad. Seréis como dioses. Y dice la Biblia, la mujer vio aquella fruta y vio que daba sabiduría, que era bella, que era agradable de comer. O sea, ella estaba buscando algo bueno, pero esa era una felicidad falsa. Entonces, la felicidad propia del pecado es una felicidad falsa. Llámase entonces felicidad falsa a aquella que contradice el fin propio del ser humano, que por supuesto es la amistad con Dios y una vida según razón. Es felicidad falsa la que contradice el bien verdadero del ser humano a nombre de otros bienes menores. Entonces aquel hombre que cayó en adulterio se pierde de unos bienes preciosos. Por ejemplo, el bien de tener una familia estable, bien constituida, unida y amorosa. Se pierde de esos bienes por unos bienes menores. El bien de tener unas sesiones quizás abundantes de placer con una mujer que no es su esposa. Entonces esa persona ha escogido una felicidad menor y se ha perdido una felicidad mayor. Ese es el engaño, eso es lo que llamamos felicidad falsa. La felicidad falsa es la propia del pecado. ¿Y en qué consiste? Volvemos a insistir. Es la negación del bien y el fin propio del ser humano cuando escogemos una felicidad menor y nos perdemos de una felicidad que en realidad es mayor. A veces esa felicidad mayor no es tan fácil de describir. Por ejemplo, ¿cuál es la felicidad que proviene de ser fiel en el matrimonio? ¿Cuál es la felicidad que viene ahí? Bueno, toca pensarlo un poco, pero uno se da cuenta que la fidelidad en el matrimonio produce una felicidad. ¿Cuál es esa felicidad? La felicidad de un hogar bien constituido, la felicidad de la unidad, del amor que hay en casa. Como tengo a mi papá, que ya dije que es mayor, pero no vuelvo a hacer comparaciones de edades porque hay gente que se siente y quedan con ese dolor en el alma. Entonces está bien, ya no vuelvo a decir edades. Pero tengo a mi papá que es mayor, y mi papá, a la avanzada edad que tiene, que puede ser familiar para algunos de ustedes, a la avanzada edad que tiene, ¿qué dice mi papá? Con alguna frecuencia le he oído expresiones como estas: ¿qué haría yo sin ustedes, mis hijos? Usted sabe que él se quedó viudo ya hace varios años. Se quedó viudo pues hace 7 años ahora. Ya va para 8 años de viudez. Y realmente él se apoya pues en sus hijos y la compañía de sus hijos y el ver crecer a sus hijos. Primero los vio crecer verticalmente, luego los ve crecer horizontalmente. El ver crecer a los hijos. Mi papá es un hombre que se ha llenado de mucha ternura. Él no siempre fue así, atención, ¿no?
Porque es que la gente que lo conoce ahora dice, ay, yo lo compro, empáqueme 3. No, resulta que mi papá no siempre fue, bueno, siempre fue una persona que nos dio muchísimo, pero la manera de ser también cambia. Ahora de último se ha vuelto bastante tierno, y en su ternura, él, por ejemplo, me da unas bendiciones muy bonitas cuando voy de viaje, que es con frecuencia. Entonces dice, ve, me envía, ¿no? Como si, ve a hacerle los mandados a nuestro Señor. Dice él se vuelve tierno. Entonces él tiene felicidad, sí. Él tiene felicidad de su hijo sacerdote, tiene felicidad de sus demás hijos, tiene felicidad de sus nietos. Si ese hombre no hubiera sido como fue, con esa fidelidad, con esa devoción, con esa dedicación, tal vez estaría repitiendo la historia de muchos otros hombres que, siendo infieles, terminan arruinando su matrimonio, arruinando su familia, y después a veces tienen 2, 3 matrimonios y acaban solos. Entonces fíjate que lo que parecía felicidad era un engaño, era una felicidad falsa. Claro, cuando este hombre, en la plenitud de sus fuerzas, se dejó seducir por la belleza de esa chica, él creía que estaba obteniendo felicidad, pero era una felicidad falsa. ¿En qué se caracteriza la felicidad falsa? Tercera vez que lo digo, porque va en contra de la verdadera y propia felicidad del ser humano. Es decir, escapa del orden verdaderamente racional, escapa de ese orden. Hace daño entonces. Esa es felicidad falsa. Felicidad falsa. Es importante darse cuenta que el demonio, para engañarnos, siempre requiere de esa felicidad falsa. Es decir, siempre tiene que poner como una carnada. Bien sabe el demonio que su presencia hiede, causa terror, causa asco, causa lástima. Entonces, el demonio prefiere no mostrarse. Alguien decía, es victoria del demonio que la gente ni siquiera crea que él existe, porque así puede actuar con mayor sigilo, con mayor ocultamiento. Algunas personas creen que las máximas manifestaciones del demonio son las posesiones, cuando una persona está poseída del diablo. No es tan cierto, o no necesariamente es cierto, porque muchas veces, en medio de ese repugnante, doloroso, escandaloso espectáculo de una posesión, lo que hace la gente es rezar, rezar y rezar. Es decir, que en la medida en que el demonio se muestra como es, con lo asqueroso, con lo hediondo, con lo feo, con lo aterrorizante que es, casi podríamos decir que su misma asquerosa presencia empuja a la gente hacia Dios. Entonces el demonio sabe que para agarrarnos no puede utilizar su detestable presencia, por eso intenta esconderse, y por eso se le ha comparado a la acción de la serpiente que se oculta la serpiente. Y además, su manera de atraparnos es a través de la falsedad, felicidad falsa. ¿Cuál es felicidad falsa? La felicidad falsa es la que va en contra del bien propio. Tarde o temprano, esa falsedad se acaba. Cabe aquí recordar la palabra de Jesús. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Una vez, por ejemplo, y esto lo he contado varias ocasiones, me tocó ir a atender, a llevarle la unción de los enfermos a un hombre que vivía solo, uno de esos que había tenido varias mujeres, había sido infiel a todas. En su época él creía que era, qué sé yo, un exitoso. Se creía un hombre de éxito porque había logrado tener muchas mujeres, pero tener muchas es no tener ninguna. Y de hecho estaba llegando al final de su vida en una casa grande, sucia, desordenada. Iba una señora a ayudar con el aseo unos días, iba una enfermera a darle algunas cosas y atenderlo otros días, pero es de las vidas más miserables, más solas que yo haya podido ver.
Ver ese rostro causaba una sensación casi de miedo. Tanta acumulación de miseria emocional en una persona sola, asustada, con mala conciencia de todo lo que había hecho en la vida, pero en su momento había sido un gran personaje de la farándula en mi país. De manera que en alguna parte de esa casa, ahora vacía y sucia, había una colección de fotos que él se había tomado con personas famosas, grandes políticos, grandes líderes de Colombia, reinas de belleza, actores, actrices. Y aparecía este hombre con todo su porte, luciéndose aquí con la reina, aquí con el actor, aquí con el señor presidente. Pero fíjate cómo acabó. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Finalmente la felicidad falsa se nota que es falsa. Pero a veces tarda uno mucho. Uno que estaba buscando esa felicidad falsa fue aquel rico, el que derribó no la casa de retiro iba a decir, sino los graneros, el que derribó los graneros, dijo: ¿y ahora qué voy a hacer con mi cosecha? Y derribó los graneros. Y él se creía feliz, pero su felicidad era falsa. ¿Dónde estaba la falsedad? Era una felicidad completamente egoísta. Es el caso más grave de egoísmo tal vez de toda la Biblia. Fíjate que era tan egoísta este hombre que ni siquiera regalaba la conversación. Para conversar, conversaba con él mismo. Voy a conversar. ¿Con quién conversaré? Pues conmigo. Entonces él conversaba: alma mía. Nadie era digno de su conversación. Ser más egoísta que aparece en la Biblia. Y ese es el que dice: túmbate, come, bebe, date buena vida, tienes bienes acumulados para muchos años. Pero llega el momento de la verdad. El momento de la verdad es lo que la Biblia y la mejor tradición de la iglesia llama el juicio de Dios. El juicio particular, el juicio final. Llega el juicio. Ahí aparece toda la verdad, toda lo que uno ha sido. El demonio sabe bien esto y trata también, hasta último momento, trata de ganar lo suyo, es decir, perder para siempre las almas. Por eso quiere llevarnos engañados, esto ya lo hemos dicho en otra predicación, llevarnos engañados con la felicidad falsa, hasta que lleguemos al borde de la muerte. Ahí nos arranca la venda para que pasemos de la indolencia a la desesperación, para que pasemos de estar totalmente distraídos a estar totalmente aterrorizados. Así quiere el demonio que vivamos distraídos toda la vida, para llegar a la muerte y decir: ¿en qué se me fue la vida? Lo perdí todo. Y ahí es donde Satanás grita: y ya no te queda tiempo, lo perdiste todo para siempre. O sea, de la distracción a la desesperación. Esa es la estrategia del demonio, esto hay que saberlo. ¿Y cómo lucha uno contra eso? Se lucha contra la distracción buscando los verdaderos bienes, llevando esa vida que nos pide el Papa Francisco que llevemos todos, pero especialmente los religiosos. Papa Francisco insiste mucho en la sobriedad. Cuidado, porque las comodidades y los placeres, el paraíso, traduzco yo. El Papa no utiliza esa palabra ahí, pero yo traduzco. Las comodidades y placeres fácilmente nos distraen. Acuérdate la parábola del sembrador. La semilla empezó bien, iba bien, pero ¿qué pasó? Las zarzas fueron ahogando la semilla. Finalmente, la pobre semilla no pudo crecer. La primera semilla cayó al borde del camino, la segunda en terreno superficial, la tercera entre zarzas. Entonces uno tiene que luchar. ¿Cómo se lucha contra la falsa felicidad? Llevando una vida sobria.
Cuidado con la demasiada comodidad, lo que decíamos con la templanza. Cuidado con la demasiada comodidad, cuidado con el demasiado placer de la comida o de lo que sea. Cuidado, cuidado. Una vida sobria, vigilancia, atención a los bienes mayores. Y hacerse muchas veces esta pregunta: ¿qué me tiene atado? ¿Qué me tiene atado? ¿Qué me retiene? ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué pasa conmigo? Porque es que ustedes no crean que el demonio va a utilizar solamente los placeres más evidentes y más externos. Muchas personas tal vez no están amarradas por esos placeres. ¿Cuáles son los placeres externos y evidentes? Los que tienen que ver con la templanza. Cosas como la comida, la comodidad o el sexo. Entonces una persona puede sentir, bueno, pecados de lujuria, pues más bien no. Pecados de gula y cosas de estas, realmente no. Podría ser un poco más sobrio, pero realmente no. Pecados de comodidad, pues tampoco. Lleva una vida sencilla. Entonces usted corre el riesgo de descuidarse. Y el Señor Jesús, precisamente para que el demonio no nos aplique su estrategia. ¿Cómo se llama la estrategia del demonio? Se llama la estrategia D y D. ¿Ah? Distracción y desesperación. Esa es la estrategia del demonio. Distraídos en la vida, desesperados a la hora de la muerte. Esa es la estrategia de Satanás. Hay que conocerlo. Entonces a veces uno cree, no, pues yo realmente no, yo estoy a salvo de la distracción. ¿Por qué? Hombre, porque no tengo grandes pecados de gula. Pues sí, alguna vez, que vaya uno a saber cada cuánto, que me como una uva de más. Alguna vez que le echo demasiado queso crema a la yuca. Alguna vez. Pero entonces hay que tener cuidado, porque es que la felicidad falsa no solamente viene con los placeres evidentes. Por ejemplo, uno puede estar amarrado a otro tipo de placeres. Ya de hecho los placeres de la comodidad son muy difíciles de detectar, porque muchos de los pecados de comodidad, no dije de comunidad, muchos de los pecados de comodidad tienen que ver con eso que es tan difícil de descubrir y discernir, que se llama pecados de omisión. Porque precisamente estar cómodo es tan cómodo, ¿no? Estar cómodo es tan cómodo que uno está cómodo. Y entonces uno no se interesa por los que están incómodos, porque precisamente uno está muy cómodo. Entonces, que hay gente sufriendo, que en el monasterio hay gente con dificultades. Ay, pobre gente, pero eso siempre ha pasado, siempre pasará. Que están sufriendo, claro, esa es la gente. Esta vida es puro sufrimiento, yo siempre lo he dicho. Entonces, la comodidad fácilmente cae dentro de los pecados de omisión. Uno no se da cuenta de que está demasiado cómodo. Hay que luchar contra la distracción, vigilando, llevando una vida sobria, preguntándose cómo estoy gastando el tiempo, preguntándose a quién no le he respondido. Dice la Sagrada Escritura: no dejes en suspenso los ojos suplicantes. ¿Quién ha necesitado de mí y yo no le he respondido? Esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta lo saca uno de la falsa felicidad. La estrategia del demonio, eso va con la letra D, la estrategia del demonio es D y D, distracción y desesperación. Entonces uno tiene que salir de la distracción. ¿Cómo se sale con este tipo de preguntas? ¿Cómo estoy gastando mi tiempo? ¿Estoy atrapado por la comodidad? ¿Estoy demasiado seguro de mis propias opiniones? ¿He dejado en suspenso los ojos suplicantes? ¿Quién ha necesitado de mí? Yo no he estado ahí. ¿Qué pensamientos ocupan mi cabeza? A mí no se me olvida, esta historia también la he contado muchas veces. A mí no se me olvida uno que fue mi confesor cuando yo estaba en mis estudios de filosofía y teología, estaba formándome. La verdad es que a mí ya se me han muerto varios confesores. No sé si por la gravedad de mis pecados, pero ya varios se han muerto. Empiezo a confesarme con alguien, se murió.
paso a otro se murió. Ya se han muerto varios. Bueno, el hecho es que este padre, que ya era bastante mayor, por cierto, eso lo digo para aliviar mi conciencia. Yo me confesé con él la última vez como una semana antes de que muriera. No hagan cara de que eso fue. Bueno, me fui a confesar con él y le digo, pues, mis miserias, estos son mis pecados. Yo empecé por la época de Rojas Pinilla, claro, porque allá no tenemos Trujillo, allá tuvimos a Rojas Pinilla. Bueno, yo le presenté allá mis pecados al padre este. El padre me oyó siempre con esa atención. Se queda pensando un rato. Tal vez dudaba qué decirme. Y luego no descendió tanto a detalles, sino que me dijo esto. Mira, que no se te pase el tiempo sin amar a Dios. Que no se te vaya la vida sin amar a tus hermanos. Fíjate cómo se centró en lo esencial. Yo con el detallito de mis distintos pecados, que también es necesario a veces que lo aconsejen a uno con pecados específicos o sobre pecados específicos. Pero él, fíjate ese consejo que me dijo, y me quedó especialmente grabado porque antes de una semana el hombre murió. Entonces ese fue como su testamento conmigo. Y uno tiene, para romper la estrategia D&D, que es del demonio, uno tiene que vencer la falsa felicidad. ¿Cómo? Cuidado con la distracción. ¿En qué se me está yendo el tiempo? Y uno tiene que romper, óigame esto, tiene que romper la secuencia de los pensamientos. Si usted ve que está en una secuencia de pensamientos estéril, o de rencor, o de juicio al prójimo, rompa esa secuencia. Por eso ya los antiguos monjes descubrieron esa estrategia que se llaman las jaculatorias. Rompa la secuencia de sus pensamientos, con frecuencia rómpala. Y diga, Señor, quiero ofrecerte esta hora. Señor, yo sé que me queda poco tiempo. Si San Agustín pudo decir, tarde te amé, o sea que se dio cuenta que había perdido mucho, yo tengo que decirlo también, y yo no sé realmente cuánto tiempo me queda. Nosotros tuvimos un gran predicador carismático en mi país, bastante conocido, también un poco polémico por algunas cosas que no vienen ahora al caso, el padre Rafael García Herreros, uno de los precursores de la renovación carismática católica en Colombia. Y es muy interesante la vida de Rafael García Herreros, un predicador de retiros, un maestro de seminario. Él predicaba mucho en su época antes de la renovación carismática. Él conoció la renovación casi en sus orígenes. La renovación no tenía 5 o 10 años cuando ya él la conocía y la llevó a nuestro país. Bueno, este hombre hablaba mucho sobre el uso del tiempo y él decía, la vida es breve, la vida se va. Fue como una obsesión que él tuvo toda su vida. Yo también tengo bastante de eso, ojalá lo viva bien y ojalá lo viva mejor de lo que lo he vivido. Pero yo tengo también eso, mucho la conciencia del tiempo que se va. Y entonces él decía, nuestra vida es demasiado breve, es como 1 minuto. Y entonces le salió esa frase, pero si nuestra vida es 1 minuto, que sea 1 minuto de Dios. Por eso muchas personas saben de ese gran centro carismático católico que hay en Bogotá que se llama el Minuto de Dios. Es el nombre de una emisora, es el nombre de un barrio, es el nombre de muchas obras de los carismáticos en Colombia. No toda la renovación, pero una gran parte tiene que ver con el Minuto de Dios, y esa expresión nace de la predicación de Rafael García Herreros, cuando él dice nuestra vida es breve. Entonces la conciencia de la brevedad, la conciencia del juicio, la conciencia de la fecundidad, la conciencia de todo lo que hemos predicado estos días, esa conciencia debe sacudirme de la distracción. ¿Yo qué estoy haciendo, por Dios? ¿En qué se me está yendo el tiempo? ¿En qué se me va la cabeza? Y romper la secuencia. Oye esa expresión que te la repito otra vez. Rompe la secuencia de tus pensamientos. Porque a veces uno piensa demasiadas tonterías. Claro, también hay que descansar. El descanso también es necesario.
Por eso le preguntaban a uno de los antiguos padres del desierto. Él era un abad. ¿De dónde viene la palabra abad? Viene de abá, es decir, un papá, un padre espiritual. A uno de estos antiguos abades fue a visitarlo otro ermitaño, otro peregrino, y encontró que en ese momento en el monasterio estaban en una recreación comunitaria. En aquella época no era con el sermón de Montesinos, era con otras cosas. Pero en todo caso estaban en recreación comunitaria ahí. Y el visitante le dice, bueno, ¿y esto qué es? O sea, él esperaba encontrar pues un espectáculo de santidad y encuentra fue un rato de recreación, de recreo. Y el sabio abad le dijo, un momento, si tú extiendes un arco y lo mantienes extendido demasiado tiempo, ya no sirve, se daña. O sea que el arco hay que extenderlo, pero también hay que soltarlo, extenderlo y soltarlo. O sea que también el descanso, también el esparcimiento es necesario. Porque si no nos volvemos personas demasiado amargas y demasiado insoportables. Dicen que hay una comunidad de monjes, yo creo que eso es un chiste, en donde está prohibido hablar, silencio perpetuo. Y si se encuentran, lo único que tienen que decir es, hermano, que morir tenemos. Y el otro dice, ya lo sabemos. Solo recordando la muerte, la muerte, la muerte. No, eso es como tener el arco tendido todo el tiempo. Tampoco. Un cierto descanso también es necesario. Así como no se puede vivir en penitencia perpetua en todos los sentidos, de todas las horas, de todos los días, no se puede vivir así. También se necesita un cierto descanso. Pero aún en el cierto descanso, es necesario tener el corazón tan abierto que si Dios quisiera llamarme por medio de su inspiración o de cualquier otra forma, mi corazón esté listo, siempre listo a responderle. Entonces, ¿cómo se lucha contra la falsa felicidad? Luchando contra la distracción perpetua. Uno está continuamente tratando de volver al Señor. Señor, hazme volver a ti. Claro que en la oración todos tenemos distracciones, eso es evidente. Pero, lo importante es que aunque sean abundantes las distracciones, no dejemos de volver una y otra vez a nuestro centro, una y otra vez, que ya el Señor se encargará de hacer crecer y hacer florecer esa oración. ¿Y cómo se lucha contra la desesperación? Porque es D y D, distracción y desesperación. ¿Cómo se lucha contra la otra D, la de la desesperación? Con la absoluta confianza en la misericordia divina, el que nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, ¿cómo es la vida cristiana? Como dijo Isaías, vigilancia y calma. Vigilancia, que significa evitar una vida distraída. Las distracciones pueden ser placeres o pueden ser los defectos. El que está demasiado ocupado averiguando vidas ajenas, descuida la propia vida. Yo no puedo estarme metiendo en vidas ajenas. Y si Dios me muestra un defecto de otra persona, ¿qué debo hacer? Utilizar la imagen de la enfermera. Es lo más eficaz que yo conozco. Cristo es el médico. Solo Cristo es médico. Pero quiere que nosotros seamos como enfermeros y enfermeras que acompañamos eso. Cuando yo veo la llaga, el problema, el pecado de mi hermano, debo pensar siempre, en esto está trabajando Cristo. En esto quiere trabajar Cristo. ¿Te acuerdas que esa fue la mirada que dijimos que era necesaria desde la fe? Esta es una historia de Cristo. Pues ahora volvemos a esa idea. Yo no debo dejarme distraer por los pecados de los demás. Ni siquiera por los propios pecados. Dice la doctora de Siena, hay que recordar nuestras miserias, pero no al detalle hasta el punto de volver a contaminar el corazón con ellas. Entonces, por ejemplo, ayer tuve una pelea con la priora. Recordemos esa pelea. Lo que yo le dije, luego ella me dijo, luego yo le dije,
Luego ella me dijo. Entonces yo le dije y ella en ese momento me volvió a decir. Entonces ya volvió a pecar. Entonces dice la doctora de Siena: no te enredes ni con los pecados propios ni con los pecados ajenos. No entres en los detalles. Basta con saber que tu hermano es necesitado y que Dios está trabajando en él. Y entrega a ese hermano. Señor, mira esa necesidad. Es tuyo, es tuya, te lo entrego. Pero mientras tanto, conciencia del propio tiempo que es tan breve. Alguien decía: cuando un barco se está hundiendo, cuando una casa se está incendiando, que Dios nos libre. Cuando un barco se hunde, cuando una casa se incendia, ¿a qué le das importancia tú? ¿Qué tal el barco hundiéndose y una pareja de esposos discutiendo? Oye, ¿quién era que tenía razón ayer cuando discutíamos? No, lo que hay que hacer es moverse. Moverse, o sea, no puedo enredarme en lo de ayer, no puedo dejarme atrapar por lo de ayer. Entonces, el ser cristiano implica el ser ágil, para no dejarse atrapar, porque todo aquel que está atrapado está finalmente engañado. Yo no me puedo dejar atrapar, ni por la felicidad pasada, ni por la virtud pasada, ni por el pecado pasado, ni por el pecado propio, ni por el pecado ajeno. Ver el pecado ajeno solo para ayudar a sanarlo en la medida en que es posible con la oración o una corrección fraterna, solamente eso. Ver la virtud ajena para agradecerle a Dios y para tratar de aprender de ella. Y de ahí, ágiles. Otro de mis confesores, que murió, era el padre ágil. Yo lo llamaba así, nadie más lo llamaba así. Porque es que yo, cuando era más joven, como muchas personas, tuve muchas tentaciones de eso, de enredarse uno con el pasado, y si tuve una discusión, y si fue que obedecí, y si los escrúpulos, no los escrúpulos, y si esto me está ganando, no me está ganando, si he debido hacer más, si he debido hacer menos. Y entonces este padre, que me confesó varias veces hasta que se murió, este padre era el padre ágil. ¿Por qué? Porque una de sus recomendaciones más frecuentes con este servidor de ustedes era, él me decía: hijo, ágil, hijo. Otras veces utilizaba la expresión, esa contracción que se utiliza en Colombia y en otros sitios, mi hijo, dicen, ¿no? Mi hijo es como decir mi hijo. Ágil, mijo, ágil. No te enredes, sigue. ¿Por qué? Porque cuando uno está enredado, cuando uno está atrapado, está en eso. Por eso viene la felicidad paradójica. ¿Cuál es la felicidad paradójica? La felicidad paradójica es la de la cruz. La felicidad paradójica es la de las bienaventuranzas. Pongo a servicio de ustedes varias predicaciones, numerosas predicaciones. Por ejemplo, en mi canal de YouTube hay numerosas predicaciones que he tenido sobre el tema de las bienaventuranzas. Aprovéchenlas, por eso no me detengo ahora en eso, además que el tiempo se nos acabó. Hablando del tiempo, el tiempo se acabó. La que aprovechó, esto ya se acabó. Esto se terminó. Teniendo en cuenta que yo digo, esto se terminó, y yo no veo caras de tristeza. No, lo que hay es una sonrisa. Se acabó. Bueno. Entonces, la felicidad paradójica es la felicidad de la cruz. ¿Y en qué consiste la felicidad de la cruz? La felicidad de escoger el bien mayor. La felicidad de volver a la casa del Padre. La felicidad de entregar en holocausto nuestra propia voluntad. La felicidad que Cristo mismo describe. Hay más alegría por un pecador que se convierta. Eso incluye también a las pecadoras.
Hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no requieren conversión. La alegría de la cruz es la alegría de la unión con el amor más grande. ¿En dónde se expresó? ¿En dónde se vertió de modo más abundante el amor? En la cruz. Acuérdese ese sermón precioso que tiene San Bernardo para la Navidad. Dice, hoy, refiriéndose a la Navidad, es como un saco que se ha llenado de la misericordia divina. Esa imagen la toma también y la repite mi amiga de Siena. Este saco de misericordia, dice, se ha abierto para dar a todos. Se ha roto y ha vertido para todos. Entonces, ¿cuál es el lugar del amor grande? La cruz. Entonces, ¿cuál es la felicidad de la cruz? Es la felicidad de estar unido a ese amor más grande. Ese amor que escoge a Dios, ese amor que le da la gloria a Dios, ese amor donde se quebranta el cetro de Satanás y se rompe toda mentira. Ese es el amor grande. Y por eso, el amor paradójico, el amor de la cruz, es el amor que libera, es el amor seguro, es la felicidad segura. El que encuentra felicidad natural, pues, bueno, está bien. Pero la felicidad natural tiene dos peligros graves. Primero, que ya te habrás dado cuenta que no hay demasiada distancia entre la felicidad natural y la felicidad falsa. Tanto que muchas veces el enemigo utiliza la felicidad natural. Por ejemplo, el caso que ya he dicho del adulterio, utiliza la felicidad natural como señuelo, como carnada, como anzuelo, para llevarnos a la felicidad falsa. O sea que la felicidad natural no es que esté mal, pero la felicidad natural tiene un problema. ¿Y el problema cuál es? Que fácilmente degenera en felicidad falsa. Pero tiene otro problema. Y es que la felicidad natural siempre es insegura. Entonces, por ejemplo, hoy tengo salud. Yo no sé mañana. Hoy me quieren mucho. Quizás mañana no tanto. Porque todas las cosas de este mundo son así, suben y bajan y cambian. Y entonces ahora soy, ni más ni menos, con ustedes, el prior. Pero mañana ya no soy el prior. Se acabó el priorato. Hoy me toman en cuenta, mañana no. La diócesis más numerosa de mi país, Colombia, es Medellín. La diócesis de Medellín tiene cientos y cientos de sacerdotes, tanto que algunos sugieren esa diócesis deberían dividirla. No es tema que yo tenga que reflexionar ahora. El hecho es que es una diócesis muy numerosa. Y uno que fue obispo de esa diócesis, por supuesto, te imaginarás la importancia que tiene el arzobispo de Medellín. Terminó su tiempo de arzobispo. ¿Y qué pasó con él? Terminado el arzobispado, pues adquiere un título muy bonito. Es el arzobispo emérito. Pero la gente, ¿a quién acude? ¿Al arzobispo o al arzobispo emérito? Pues el emérito lo sientan sobre un cojín y lo dejan ahí quieto. Entonces este hombre, cuando terminó su función activa, pasó de ser, desde el punto de vista de la iglesia, uno de los hombres más importantes de Colombia, a ser un viejito sentado en un cojín, cultivando algunas matas, leyendo libros, haciendo crucigramas, confesando a algunas señoras del barrio, lo cual no está mal. Entonces fíjate, las cosas de este mundo son variables. ¿Cuál es el problema de la felicidad natural? El problema no, los problemas, porque son dos. Primero, que fácilmente la felicidad natural degenera en felicidad falsa. Y segundo, que es demasiado inestable la felicidad natural. Por eso los santos, de los cuales bendito sea Dios hay tanta abundancia, los santos se han dado buena cuenta, no tanta felicidad natural. No me apego tanto a eso, mejor la felicidad paradójica, mejor me voy apegando a la felicidad de la cruz. Porque la felicidad de la cruz tiene la característica de que nadie se la puede quitar. El que encuentra alegría en el misterio de la cruz, encuentra algo que nadie le puede quitar.
En este sentido, dentro de la familia carmelitana tenemos al grande, ¿no? Grande en su repercusión, pequeño en su estatura, San Juan de la Cruz. Claro, los elogios de la cruz y todo lo que dice este hombre sobre la cruz, ¿de dónde tiene sentido? Entre otras cosas, de que es la felicidad más profunda, es la que más nos une al Señor, es la que está más cerca de las fuentes de la misericordia y es la que nadie nos puede quitar. Pero no es fácil de encontrar. Esa felicidad de la cruz no es fácil. Se necesita, como dicen, una doble porción de espíritu para ir encontrando la alegría que hay en eso. Pero ¿hay gente que lo haya vivido? Sí hay gente que lo ha vivido. Acuérdate los mártires jesuitas en Japón. Esa alegría de los mártires, qué cosa tan impresionante. La alegría de morir por Cristo. Eso es una belleza. La alegría de tantos que sienten, lo estoy perdiendo todo, pero lo estoy ganando todo, que ese es el lenguaje de Juan de la Cruz. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa alegría, la alegría paradójica, porque ya te darás cuenta que esa es la puerta a la alegría, a la felicidad eterna. A la felicidad eterna. El que ha encontrado la alegría de la cruz sí puede decir, sí puede entender aquella frase del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? La alegría que les voy a dar, nadie se la podrá quitar. Así se cumple en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.